La batalla por el sur del Líbano está entrando en una nueva fase, centrada en Bint Jbeil, una ciudad clave tanto por su valor operativo como simbólico. Pero lo realmente inquietante no es solo el avance de Israel, sino que cada paso hacia adelante podría estar acercándolo a su propio Stalingrado. Una batalla y una guerra donde conquistar terreno no significa ganar, sino adentrarse cada vez más en una trampa que podría terminar definiendo su derrota. Bienvenidos todos a la Guerra Total. Si quieren entender lo que realmente está pasando en los conflictos más intensos del mundo, suscríbanse, dejen su like y comenten, porque aquí lo analizamos sin filtros. No olviden apoyarnos en Patreon, PayPal o con un Super Thanks, así podemos mantener este proyecto en marcha. No siendo más, continuemos. Como sabemos, mientras en Islamabad se desarrollaban conversaciones diplomáticas, Israel continuó su campaña de bombardeos en el sur del Líbano y avanzó sobre el terreno desde Janine en dirección a Bint Jbeil, rodeando Ain Ebel y penetrando en las ciudades del oeste, mientras mantenía presión simultánea desde el este. Ahora bien, lo importante aquí no es solo el avance en sí, sino lo que representa Bint Jbeil. Se trata del principal bastión de Hezbollah en el sur del país, una ciudad que ya en 2006 resistió el intento israelí de captura, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia. Sin embargo, lo que sobre el mapa podría interpretarse como un avance sostenido, sobre el terreno está en contra de una resistencia mucho más sólida de lo esperado. Hezbollah ha logrado frenar los intentos iniciales de penetración directa mediante combates a corta distancia, obligando a las fuerzas israelíes a replantear su enfoque. Esta forma de combatir responde a una lógica muy conocida, mucho más cercana a lo que se vio en escenarios como Stalingrado, combate extremadamente cercano, casi pegado al enemigo, donde la distancia se reduce al mínimo. Este tipo de dinámica, a veces descrita como abrazo táctico, consiste en acercarse lo suficiente a las unidades israelíes como para neutralizar una de sus principales ventajas, que es el apoyo aéreo y el fuego del artillero. Cuando las fuerzas están demasiado próximas entre sí, el uso de aviación o artillería pesada se vuelve mucho más limitado, porque el riesgo de fuego amigo aumenta considerablemente. Y ahí es donde Hezbollah encuentra su ventana. Y es así que el 12 de abril, las FDI intentaron avanzar directamente hacia las ciudades del oeste y el sur, en un intento de asalto frontal que buscaba romper rápidamente la defensa. No obstante, la intensidad de la resistencia forzó la retirada desde ambos puntos de entrada, evidenciando que una toma rápida de la ciudad no era viable en esas condiciones. A partir de ese momento, se observa un cambio claro en la estrategia israelí. En lugar de insistir en un asalto directo, las fuerzas comenzaron a maniobrar hacia el este, flanqueando a través de zonas parcialmente controladas en dirección a Kounine, mientras otro eje avanzaba desde Maron al-Ras hacia el noreste, con el objetivo de cerrar progresivamente el cerco sobre la ciudad. En otras palabras, la operación dejó de centrarse en la captura inmediata y pasó a orientarse hacia una estrategia de desgaste y aislamiento. En las últimas 48 horas, las fuerzas israelíes han logrado rodear en gran medida Bint Jbeil y avanzar hacia su centro, donde Hezbollah y otros grupos de resistencia permanecen atrincherados, manteniendo la ciudad en un estado de combate activo. Uno de los elementos más significativos de este avance es la captura y destrucción del estadio de Bint Jbeil, un lugar profundamente simbólico donde Hassan Nasrallah pronunció discursos clave tras la guerra de 2006. Esto, en vez de desmoralizar a los combatientes de Hezbollah, ha llevado a que luchen con mayor temeridad, razón por la cual Israel ha destruido casi totalmente localidades como Taibé, donde un video difundido el 12 de abril muestra cómo la ciudad fue prácticamente arrasada en el marco de la ofensiva terrestre. Otras zonas como Nakoura y Deir Serian han seguido un patrón similar de devastación. Este tipo de operaciones recuerda directamente a lo que ya se vio en Gaza, vaciar zonas completas
destruir infraestructura civil y consolidar control militar sobre espacios previamente habitados. Pero hay más. Todo esto coincide con un nuevo planteamiento estratégico que Israel está discutiendo a nivel internacional, particularmente en Washington, y que apunta a establecer una presencia prolongada en el sur del Líbano bajo una estructura territorial bastante definida. Según este plan, el territorio se dividirá en 3 franjas. La primera, de aproximadamente 7 a 8 kilómetros dentro del Líbano, quedaría bajo control militar intensivo israelí. Una segunda se extendería hasta el río Litani, consolidando una profundidad estratégica mayor. Y más al norte, el control quedaría condicionado al desarme de Hezbollah por parte del Estado libanés. Esto cambia completamente la lectura de lo que está ocurriendo, porque entonces, la destrucción de ciudades como Taibé deja de ser un factor colateral del combate y pasa a entenderse como parte de un proceso más amplio de colonización. Esto no es simplemente una ofensiva, es un proceso de ocupación y desarrollo tal cual Alemania en la Segunda Guerra Mundial en los territorios ocupados, por ejemplo, en Ucrania y Bielorrusia durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de estos avances, los reportes indican que el desgaste para las fuerzas israelíes está siendo considerablemente alto. En los últimos días, las propias fuerzas de defensa de Israel han reconocido la muerte de al menos un soldado en combate en el sur del Líbano, junto con varios heridos adicionales. A esto se suma un incidente en el que un reservista murió y otros 3 soldados resultaron heridos tras el vuelco de un Humvee en la zona de operaciones. Por separado, también se reportó que al menos 10 soldados israelíes resultaron heridos en enfrentamientos directos con combatientes de Hezbollah, incluidos varios en estado grave. Ahora bien, más allá de los incidentes puntuales, lo importante aquí es la tendencia. El número de heridos supera los 500 dentro de las FDI, y eso es solo lo que se reconoce, porque el discurso oficial fragmenta los reportes, y cuando eso pasa, normalmente es porque la cifra real es mayor. Y mientras esto ocurre, del otro lado del frente, Hezbollah está incrementando su actividad de manera bastante clara. El 12 de abril, el grupo publicó un total de 60 comunicados sobre operaciones militares contra Israel y sus fuerzas en el sur del Líbano. Apenas un día después, el 13 de abril, esta cifra subió a 75 comunicados, elevando el total acumulado desde el inicio de la guerra a 1.786 operaciones declaradas. Por ejemplo, desde el inicio del alto al fuego con Irán, Hezbollah ha lanzado más de 400 cohetes y al menos 40 drones hacia posiciones de Israel. Además, se han registrado lanzamientos continuos de cohetes del sur del Líbano hacia los altos del Golán. En paralelo, también se han difundido imágenes de ataques con drones FPV contra vehículos militares israelíes, incluyendo impactos directos contra Humvees en zonas como Al-Tabei. En ese mismo patrón han comenzado a aparecer ataques mucho más directos contra personal en el terreno. Por ejemplo, en Naqoura, Hezbollah utilizó un dron cuadricóptero para lanzar una granada directamente sobre un grupo de soldados de las FDI concentrados en la zona. Todo esto apunta a un escenario en el que Hezbollah no está buscando necesariamente detener el avance de forma frontal en todos los puntos, sino mantener un nivel de presión constante que incremente el costo de la operación. Y esto importa, porque exactamente así empezó en 2006. En aquel momento, Hezbollah no intentó frenar el avance israelí de forma inmediata, permitió la entrada, dejó que las fuerzas se internaran en el terreno, y cuando las columnas empezaron a alargarse y perder cohesión, ahí comenzó el castigo mediante emboscadas bien preparadas. Ahora estamos viendo una lógica muy similar. A medida que las fuerzas de defensa de Israel avanzan en profundidad dentro del sur del Líbano, han comenzado a aparecer cada vez más evidencias e impactos exitosos contra equipos israelíes, especialmente tanques Merkava, mediante drones FPV. Pero el punto clave no es solo el uso de drones, sino la forma en la que se están integrando en el combate. Primero los drones fijan el objetivo,
lo obligan a detenerse, y cuando queda expuesto, entran los misiles antitanques en tándem. Estos sistemas están diseñados precisamente para superar defensas activas como el Trophy israelí. Funcionan mediante 2 cargas consecutivas. La primera activa el sistema de protección del vehículo, y la segunda impacta cuando ese sistema ya no puede reaccionar a tiempo. Y mientras todo esto ocurre, Israel también continúa operando en Cisjordania, particularmente en la ciudad de Tulkarm, donde las FDI demolieron un edificio que, según sus propios reportes, funcionaba como instalación para la producción de artefactos explosivos improvisados, con alrededor de 200 bombas de tubo y más de 50 kilos de material explosivo. Ahora bien, lo interesante aquí no es solo la destrucción del objetivo, sino el contexto. Antes de la operación israelí iniciada en 2025, Tulkarm contaba con una estructura bastante definida, con más de 300 combatientes palestinos organizados en distintas subunidades vinculadas a Hamas y la Yihad Islámica Palestina. Sin embargo, tras la ocupación de la ciudad, especialmente de los campos de refugiados, la presencia visible de estos grupos disminuyó. Y aún así, más de un año después, Israel sigue encontrando infraestructura asociada a esas redes. Esto sugiere que, incluso en zonas donde el control militar es elevado, las estructuras de los combatientes palestinos no desaparecen completamente, sino que permanecen latentes o dispersas, manteniendo su nivel de capacidad operativa. Ahora, si salimos del plano estrictamente militar, aparece otro frente, el internacional, y aquí la situación empieza a volverse aún más incómoda para Israel. En los últimos días, el gobierno israelí exigió a una revista italiana retirar una portada crítica publicada el 10 de abril en el que se muestran soldados FDI riendo frente a una Palestina. A esto se suma un episodio en Grecia, donde autoridades locales rechazaron presiones para eliminar grafitis antisionistas, respondiendo directamente a las demandas israelíes. Y en el caso de España, la situación ha escalado aún más, con la retirada del embajador y llamados a reconsiderar las relaciones dentro del marco de la Unión Europea. Todo esto configura un escenario donde, paralelamente al desarrollo militar, Israel enfrenta un deterioro progresivo en su imagen internacional. Y aquí es donde las dos dimensiones, la militar y la política, empiezan a cruzarse. Porque mientras sobre el terreno se avanza mediante la destrucción de ciudades, en el exterior se acumulan tensiones diplomáticas que pueden terminar condicionando el margen de acción a mediano plazo. En otras palabras, el conflicto no solo se está definiendo en el campo de batalla, sino también en el terreno político. Además, ese avance se está dando bajo un nivel de desgaste creciente, y la cuestión ya no es únicamente si Israel puede seguir avanzando, sino cuánto tiempo puede sostener ese avance bajo estas condiciones. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieren que sigamos analizando este conflicto y muchos más con este nivel de detalle, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar qué opinan ustedes sobre hacia dónde se dirige esta guerra. Nos vemos en el próximo video.